Bien, buenos días. Vamos a comenzar el día de hoy. Estamos en miércoles 26 de enero. Vamos a continuar con el tema que comenzamos el lunes. Recuerden que estas videoconferencias son grabadas y luego puestas a disposición de todos para que puedan volver a verlas en el aula. Sin embargo, recuerdo también que siempre consideramos la asistencia y que yo siempre estoy revisando quién está presente y quién no, ¿verdad? Entonces, recuerden que es obligatorio estar presentes. Bueno, antes de continuar, quiero mostrarles que en el libro de Solomon, voy a recordarles cuál es el libro de Solomon, para los que no lo han podido ver o no vieron las videoconferencias previas. Es el libro que se llama Biología. Este es el libro de texto que utilizamos en esta clase, Biología, novena edición, de el autor que se apellida Solomon. Es este libro. Vamos a ver. Entonces, esta semana, usted debe de avanzar con la lectura de este libro. Ya le voy a decir, básicamente el capítulo 1 y el capítulo 2 es este libro, miren, que contiene así como el dibujo de un caballito de mar y se denomina o se titula Biología de Solomon, Berg y Martin. Estos son los autores, ¿no? Entonces, este libro es el libro de texto. Si usted lo va a adquirir, ahí aparece en el calendario al final la forma de adquirirlo, a qué número llamar y cómo contactarse con la distribuidora y el proceso para poderlo pagar. En físico, ¿verdad? Este libro en digital, así como nosotros lo utilizamos en la carrera de biología, para la clase de biología general, no lo venden en digital, no lo va a encontrar en digital, así como está reorganizado para la clase de biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solamente está en físico de esa forma, ya que ya está distribuido por parciales los temas, primer parcial, segundo, tercero y cuarto. Pero si usted lo tiene, lo consiguió o lo compró o lo va a comprar, hay que empezar a leer el capítulo 1. El capítulo 1 se llama Una visión de la vida. Esta lectura tiene que ser esta semana. Ya a partir de la siguiente semana vamos con otra lectura. Entonces aquí en el capítulo 1 del libro de Solomon, Una visión de la vida, se explica básicamente por qué la biología estudia lo que estudia, la forma como la biología aborda el estudio científico de la vida. Se mencionan los tres temas centrales de la biología, que es la evolución, la transferencia o flujo de información, la transferencia o flujo de energía, y luego empieza con las características de la vida, que es el tema que estamos desarrollando ahorita, que hoy vamos a terminar. Entonces vea que le hace un examen detallado de esas características que hacen diferente a los seres vivos de la materia inanimada, de todo aquello que no está vivo, y hace una relación bastante detallada del tema. Luego hay un tema que se llama niveles de organización biológica, que también estábamos tratándolo en la videoconferencia pasada. Bueno, aquí también comienza a hablar de la transferencia de información, como en el mundo, en la Tierra, la información fluye a través del ambiente hacia los organismos vivos y cómo estos organismos vivos perciben esa información y en base a esa información se relacionan con todos los demás seres vivos y con el ambiente físico. Entonces, habla después de la transferencia o flujo de energía, la energía de la vida, cómo la energía fluye también. Del ambiente hacia los seres vivos y de los seres vivos al ambiente. Entonces está completo el tema de evolución igual, está desarrollado acá.
en el capítulo 1. Entonces el capítulo 1 es importante porque también habla de la clasificación de los organismos vivos, que es el tema que desarrollaríamos después del de características, ¿verdad? Por, por acá, sí, bien. Bueno, eso, ¿no? Esto es lo de la clasificación de los seres vivos, que también lo vamos a ver. Y en el capítulo, esto es el capítulo 1, el capítulo 2 habla de la taxonomía y de la sistemática, que básicamente es un tema en donde se explica a más detalle cómo los biólogos, cómo la biología nombra y clasifica y agrupa a todos los organismos vivos que se conocen y a los que se van conociendo, a las diferentes formas de vida que se van descubriendo en todas partes del planeta, todos los ambientes, y cómo se estudia esa clasificación y esa relación evolutiva que tienen un grupo con otro o una especie con otra. ¿Verdad? Eso está aquí explicado también en el capítulo número 2. De hecho, este capítulo 2 vamos a usar este cuadro, esta tabla 2.2, para explicar algunas cosas importantes sobre la clasificación de los seres vivos. Bien, si usted no tiene el libro de Solomon, pero sí tiene el libro o pudo bajar, porque este sí está disponible en internet de forma gratuita y completa, el libro de biología, La vida en la Tierra con fisiología, 9ª edición, de los autores Audesirk y Byers. Este libro, si este libro usted ya lo bajó, entonces lo que tiene que hacer es irse al capítulo 1, o sí, al capítulo 1, que tiene este título, Introducción a la vida en la Tierra. Entonces tiene que leerlo esta semana. Y vea que en este capítulo también se muestran, aquí hay un vistazo al capítulo, cómo estudian los científicos la vida. O sea, aquí se explica cómo la biología trabaja, la metodología que utiliza la biología para estudiar la vida en la Tierra. El tema de evolución también está desarrollado en el capítulo. El tema de las características de los seres vivos que estamos viendo ahora y que vamos a terminar hoy. Y el tema de cómo se clasifican los organismos vivos también, ¿ya? En el capítulo 1 del libro de Audesirk. Esas son las lecturas obligatorias. Usted puede leer más, usted puede buscar otros libros y leer esos temas. Recuerde que en la planificación, allá donde decía unidad 1, en un cuadro que aparece ahí, una tabla que aparece en esa planificación, ahí aparecen desglosados los temas principales de la unidad 1. Entonces usted puede ir leyendo más de lo que le estoy dando a continuación. Recuerde que usted debe de ser autodidacta y estudiar solo y pues buscar información para que usted pueda tener claro el tema. Bien, vamos a continuar entonces con la clasificación de los seres vivos, con el estudio de la vida. Estábamos hablando de características. ¿Ya? Estábamos hablando de las características de los seres vivos. Y la primera característica que estuvimos estudiando era la forma como está organizado la materia en la construcción del cuerpo de los seres vivos. O sea, cómo la materia se organiza y construye el cuerpo de los seres vivos. Entonces, la organización de esa materia es bastante compleja en el cuerpo de un ser vivo. Y estuvimos viendo que los organismos vivos podemos estudiar su complejidad desde el nivel más básico de materia, ¿verdad? Que nos construye, que es el nivel atómico, ¿verdad? Los átomos forman esas unidades más pequeñas de materia que retienen las características de cada elemento natural que existe. Recuerde que los elementos naturales que mencionábamos, que se encuentran en la tabla periódica, son esos bloques de construcción que construyen, valga el juego de palabras, el cuerpo de los seres vivos. Entonces están los átomos se organizan, se unen con otros átomos para formar moléculas. Y decíamos que en el cuerpo de los seres vivos, lo más importante son las moléculas orgánicas o las macromoléculas orgánicas, porque son muy grandes.
estas macromoléculas orgánicas constituyen, pues, más del 90% de la estructura del cuerpo de los seres vivos, de todos los seres vivos, no importando de qué grupo estemos hablando, si organismos unicelulares o cualquier organismo multicelular. Entonces, esas macromoléculas orgánicas que construyen en más de un 90% el cuerpo del ser vivo son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las grasas, y los ácidos nucleicos. Por supuesto que el cuerpo de un ser vivo está construido a partir de moléculas inorgánicas también, sí, pero en una menor proporción. Quizás la molécula inorgánica más abundante que hay en el cuerpo, en la estructura del cuerpo de un ser vivo, es el agua. Y que también es una molécula importantísima para la vida, ¿verdad? Por supuesto que sí, lo vamos a ir viendo poco a poco. Veíamos cómo las moléculas a su vez interactúan unas con otras y forman orgánulos o organelos que al final constituyen en conjunto las células. Entonces, las células son las estructuras más importantes desde el punto de vista de la vida porque son las que hacen que uno esté vivo, porque la célula misma es un organismo vivo, ¿verdad? Entonces, la célula es una estructura muy, muy, muy compleja, una estructura que está construida a partir de muchísimas moléculas, principalmente orgánicas, algunas inorgánicas, y que todas esas estructuras interaccionan juntas para dar el funcionamiento de una célula. Recuerde que en el cuerpo de un organismo multicelular hay muchos tipos de células que al unirse forman tejidos, luego los tejidos al unirse forman órganos, los órganos se juntan con otros órganos, funcionan coordinadamente con otros órganos y forman sistemas de órganos. Por ejemplo, en nosotros, los humanos, o en cualquier otro animal, tenemos muchos órganos que conforman o que forman, mejor dicho, el sistema gastrointestinal, que está formado por... ¿Qué órganos forman el sistema gastrointestinal? En nosotros, los humanos, bueno, la boca, la lengua, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, el ano. ¿Ah? Todo eso, todos esos órganos están formando ese sistema llamado sistema gastrointestinal. Los sistemas se integran o trabajan junto con otros sistemas para formar lo que se llama organismos multicelulares. Y se decía que los organismos multicelulares, recuerde usted, viven junto con otros de la misma especie formando poblaciones. Las poblaciones de una especie interactúan con poblaciones de otras especies formando comunidades biológicas. Las comunidades biológicas viven en ecosistemas en donde obtienen todo lo que necesitan para vivir. Y la Tierra es el conjunto de todos los ecosistemas en donde existe la vida en este planeta. Entonces vemos que realmente cuando hablamos de organismos vivos, y en este caso organismos multicelulares, o en el caso de organismos unicelulares, vemos que la forma como están construidos es bastante compleja, ¿verdad? Su organización, su construcción es muy compleja. Esa es una característica de los seres vivos. Estamos construidos a partir de células y funcionamos de una manera muy compleja. Bien, ahora, hay otra característica bien importante de los organismos vivos y es que solamente los seres vivos tienen un metabolismo celular. Cuando hablamos de metabolismo celular, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es el metabolismo celular? Leamos lo que dice acá, es bastante sencillo. El metabolismo autorregulado, ya les voy a explicar por qué, o metabolismo celular, se define como la suma de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula o dentro de un organismo, o sea, de un organismo multicelular, que transforman, esas reacciones químicas, transforman los alimentos en energía o en estructuras. Son reacciones controladas, o sea, las reacciones metabólicas son reacciones controladas por enzimas, por medio de las cuales las células adquieren y usan la energía al sintetizar, almacenar, degradar y eliminar sustancias. Entonces, el metabolismo celular es una serie, es una red bastante grande
de reacciones químicas que, como dice ahí, están controladas por enzimas y que lo que hacen esas reacciones químicas es controlar la transformación de los alimentos, de la comida que ingerimos, en energía para vivir, en energía que es utilizada por las células para reproducirse, crecer, desarrollarse, etcétera, y para obtener materiales que son necesarios, que se extraen de la comida, materiales que son necesarios para poder darle mantenimiento al cuerpo y reparar el cuerpo. Entonces, desde ahorita quiero que quede claro algo. La comida que nosotros ingerimos es fuente de dos cosas fundamentales para vivir. El alimento es fuente de energía, energía metabólica, que es necesaria para que las células puedan realizar todas sus actividades vitales. Y dos, el alimento también es fuente de materiales, materiales para la reconstrucción celular, el mantenimiento celular, que es lo mismo decir el mantenimiento y la reparación del cuerpo. Recuerde que nuestros órganos, nuestros tejidos se desgastan y hay que repararlos. Por ejemplo, cuando usted se hiere, tiene una herida, hay pérdida de células, pérdida de tejido, de sangre, etcétera, que hay que reparar. ¿De dónde se obtienen los materiales para reparar esas pérdidas que hubo en el cuerpo? De lo que usted come. Entonces, mire aquí en la imagen se muestra cómo, obviamente, el alimento está formado a partir de moléculas, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como alimento, como comida, es una combinación de muchas moléculas, proteínas, grasas, carbohidratos, que al entrar en nuestro cuerpo, al tener contacto con nuestras células, desde la boca, comienzan una transformación química, comienzan un metabolismo químico que transforma ese alimento en energía o en materiales. En este caso, por ejemplo, se ve el cuerpo de una persona y se ve el músculo. Cuando usted come proteínas de origen animal o vegetal, el cuerpo transforma metabólicamente eso que usted está comiendo o parte de los materiales que usted está comiendo en masa muscular, o sea, en más músculo. O sea, a eso me refiero, ¿verdad? Cuando digo materiales para la reconstrucción o mantenimiento del cuerpo. Recuerde que el metabolismo está controlado por enzimas. Las enzimas controlan esas reacciones químicas. Después vamos a hablar más de las enzimas. Esto es bien importante que lo veamos. Una alimentación balanceada y ejercicio físico constante ayudan a mantener la maquinaria metabólica corporal en buen funcionamiento. La imagen que se muestra ahí es bien clara. El metabolismo funciona como una máquina, como un reloj de precisión, ¿verdad? El metabolismo celular puede ser un metabolismo muy equilibrado, muy balanceado o funcionar muy bien cuando usted come bien y hace ejercicio físico. Pero cuando usted come mal y no hace ejercicio, sino que lleva una vida sedentaria, entonces su maquinaria celular, su maquinaria metabólica funciona también mal y por lo tanto usted tiene problemas físicos, ¿verdad? Su cuerpo no funciona como debería, no funciona al 100. Entonces, qué debe de hacer uno para que su metabolismo funcione bien? Comer bien. Comer bien no quiere decir comer la comida más cara, no. Es comer de todo y comer el alimento de todas las formas posibles. Algunos alimentos pueden comerse crudos, otros cocidos. En algunas ocasiones uno debe comer comida asada, frita, al vapor, etcétera. Y comer de todo. Mariscos, granos básicos, cereales, ¿no? Carne de otras carnes, frutas, verduras en cantidades suficientes. Pero si usted solo se lleva metido en Burger King, McDonald's, Wendy's, el pollo frito, no sé qué, y usted toma Coca-Cola mañana, tarde y noche y no hace ejercicio físico, sino que lo único que hace es estar sentado o estar tumbado en el mueble todos los días sin hacer nada, ningún ejercicio físico, no espere que su metabolismo va a funcionar bien.
Hay dos tipos de procesos metabólicos en las células. Están los procesos de anabolismo y los procesos de catabolismo. El catabolismo celular se define como reacciones, ustedes pueden ampliar más con la lectura que hagan. Las reacciones catabólicas son reacciones de rompimiento o reacciones de degradación y liberación de energía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Esas macromoléculas orgánicas que se encuentran en los alimentos, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, una vez que usted los come, desde la boca están siendo catabolizados. ¿Qué quiere decir eso? Están siendo convertidas en moléculas más pequeñas para poder, esas moléculas más pequeñas, poder entrar a la célula. Recuerden que las células son estructuras muy pequeñas también. Entonces, eso es catabolismo celular. Son reacciones de degradación, reacciones de rompimiento de moléculas grandes a moléculas más pequeñas, y en ese proceso de rompimiento de moléculas grandes se libera energía. Luego vienen las reacciones anabólicas. En las reacciones anabólicas, todas esas moléculas pequeñas que ya llegaron a las células por el catabolismo, más bien son utilizadas para construir moléculas más grandes. Y eso entonces se llama anabolismo celular. Entonces el anabolismo celular más bien es una vía contraria de reacciones químicas en donde moléculas pequeñas se unen con otras moléculas pequeñas mediante enlaces químicos para formar moléculas más grandes. Y es la forma, por ejemplo, como las células construyen enzimas, fabrican hormonas o fabrican polisacáridos o fosfolípidos o, otros materiales que son necesarios para el funcionamiento del cuerpo. Aquí hay un cuadro sinóptico donde se dan algunos ejemplos de reacciones que son catabólicas y de otras que son anabólicas. Esto es necesario que usted lo estudie esta semana. Vamos con otra característica. Ya mencionamos la organización compleja que conlleva la construcción del cuerpo de un ser vivo, ya mencionamos el metabolismo celular, y ahora vamos con una tercera característica importante de los seres vivos, que es la homeostasis. La homeostasis es una característica bien interesante porque se define como la capacidad que tienen las células de autorregular su funcionamiento. Es decir, las células que forman nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres vivos, son capaces de regular o controlar el funcionamiento de todos sus procesos, de tal manera que la célula sobreviva, aun cuando haya, ¿cómo se llama? Factores externos que cambien y que hagan, digamos, más difícil la vida de la célula. Lo voy a ejemplificar de manera muy simple. Aquí en el cuadro, lo que usted está viendo, en la imagen, lo que usted está viendo es lo siguiente. Este cuadro, como en rosado, simboliza el ambiente interno de un animal, como dice ahí. El cuerpo de un animal, cualquiera, podemos ser nosotros, si quieren verlo así. Nuestro cuerpo obviamente está formado de células, porque somos nosotros organismos multicelulares. Resulta que la homeostasis es esa capacidad, esa programación que tienen las células de los organismos vivos para regular su funcionamiento y soportar pequeños cambios o pequeñas fluctuaciones en las condiciones internas del cuerpo, a pesar de que afuera del cuerpo, en el ambiente que nos rodea, las condiciones las condiciones ambientales o los factores ambientales cambien de una manera más brusca o más grande. Ejemplo de esto. Digamos que la temperatura cambia de la mañana a la tarde en una razón de 10 grados Celsius, que es un cambio que no vemos siempre, ¿verdad? No es que estamos viendo ese cambio así. Pero si en el ambiente que nos rodea hace 0 grados de temperatura, nuestro cuerpo, el cuerpo de los seres humanos, no importa que afuera del cuerpo
haya 0 grados Celsius. Dentro de nuestro cuerpo, la temperatura siempre va a ser constante y va a fluctuar poco, va a variar poco, va a andar en un rango de 36.3 grados Celsius a 37.6 grados Celsius. Pero es un rango de temperatura y siempre se va a mantener así a pesar de que afuera de nuestro cuerpo haya mucho calor o haya mucho frío. Entonces, eso se llama homeostasis, la capacidad de autorregularse. Nuestras células tienen esa capacidad, a pesar de que, de que en el ambiente los factores ambientales cambien mucho y de manera muy drástica y rápida, siempre nuestro cuerpo va a autorregular su funcionamiento para no morir, para que las células no mueran. Entonces, a pesar de que haya, otra vez, repito, mucho frío afuera en el ambiente o mucho calor, siempre la temperatura interna de nuestro cuerpo va a ser constante debido a la homeostasis celular. Otro ejemplo, el pH de la sangre. Todo lo que nosotros comemos tiene un pH o ácido o un pH neutro o un pH alcalino, ¿verdad? Y esa acidez o esa alcalinidad de lo que comemos va a modificar el pH de nuestra sangre y de nuestros tejidos. Pero resulta que las células de nuestro cuerpo no se mueren, no funcionan, si el pH sube del nivel 7. Hay una escala de pH, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en algún momento, pero para recordárselo, quizás algunos ya la conocen, si están llevando química o ya llevaron química, que el pH, la escala va de 0 a 7 y luego de 7 a 14. 7 es el número intermedio en donde las sustancias o los compuestos químicos que están en ese rango de 7 son neutrales en cuanto a acidez y alcalinidad. Las células nuestras funcionan en un nivel de 7, o sea, funcionan en neutralidad de pH. Cuando en nuestro cuerpo aumenta la acidez, por ejemplo, hay mecanismos homeostáticos para devolver la acidez a la neutralidad. Por ejemplo, usted se fue a una fiesta y empezó a comer de todo y luego tiene una agrura tremenda. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un nivel de pH en su sangre muy ácido. Eso es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo de forma natural? ¿Qué es lo que hacen las células para devolver el pH otra vez a 7? Lo que hacen es producir, el mecanismo homeostático celular es producir unas sustancias que se llaman sustancias buffer o sustancias amortiguadoras de pH, que lo que hacen es químicamente neutralizar la acidez y devolver otra vez el pH a el estado neutral. Que es lo mismo que usted hace cuando tiene acidez y siente agruras y siente horriblemente mal, lo que hace es que toma un antiácido. ¿Qué es lo que hace el antiácido? Devuelve otra vez el pH de nuestro estómago o de nuestro tracto gastrointestinal, lo devuelve otra vez a 7 para que las células funcionen bien. Entonces, usted no está, lo que quiero decir es que usted no está pensando, no se detiene cuando tiene acidez y se sienta y dice, ahorita voy a pensar en que mi cuerpo me devuelva otra vez el pH gástrico a 7. No está pensando en eso. Esto es un proceso automático. Entonces, nuestro cuerpo se autorregula automáticamente sin que usted lo esté pensando. Eso se llama homeostasis. Una roca no tiene homeostasis. La silla donde usted está sentado no tiene homeostasis. ¿Por qué? Porque no son seres vivos. También los seres vivos, estas son otras características, crecen y se desarrollan. Crecimiento y desarrollo no son lo mismo, ¿verdad? Crecer es aumentar de talla o de tamaño. Eso es crecer. Y desarrollarse es que cuando usted llega a un cierto grado de crecimiento, sus células, sus tejidos, sus órganos adquieren ciertas funciones que no tenían antes. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar aquí con lo que aparece aquí en esta imagen de acá. Una planta, cuando es todavía una semilla, comienza un proceso de crecimiento con las condiciones ambientales
necesarias o suficientes para que esa semilla pueda germinar, ¿verdad? Usted sabe, la semilla se coloca en suelo, necesita todas las sustancias químicas que hay en el suelo, necesita agua y necesita una fuente de calor. Entonces, con esas condiciones la semilla empieza a germinar. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Hay un proceso de crecimiento. Y lo que es ese crecimiento es que se están produciendo más células. Y al producirse más células, sale un tallo de la semilla y comienza a crecer un tallo y luego comienzan a crecer unos brotes del tallo que dan lugar a las hojas y luego se comienza a ramificar más y luego la planta, si es una planta con flor, empieza a producir brotes que van a dar lugar a una flor, luego un fruto, etc. Entonces, crecimiento es aumentar de tamaño porque se aumenta el número de células que hay. Eso es crecer. Entonces, aumenta de tamaño o aumenta de talla. Y desarrollarse es cuando llega a un cierto punto de crecimiento, usted comienza a desarrollar estructuras, por ejemplo, esta planta, cuando está en las etapas primeras de crecimiento, todavía no tiene hojas, pero cuando llega a otra etapa de crecimiento, comienza a desarrollar las células que están ahí en el tallo, dan lugar a brotes que dan lugar a hojas, y esas hojas tienen una función, son un órgano especial de la planta, que comienzan a funcionar para lo que se les ocupa, que es la fotosíntesis. Entonces, crecimiento y desarrollo no es lo mismo. Crecer es aumentar, repito, aumentar de tamaño, aumentar en talla. Y desarrollarse es adquirir funciones celulares. O sea, esas estructuras que están originándose por crecimiento están adquiriendo una función específica en el cuerpo. Resulta que, ¿quién crece? ¿Quién es la estructura viva que da lugar a todo este proceso de crecimiento? Las células. O sea, todo ocurre a nivel celular. Nosotros, los seres humanos, somos más o menos unas 75 trillones de células que están actuando de forma coordinada, que están funcionando de manera coordinada, y esas células son las que determinan su vida. Usted, es lo que son sus células. Cómo están funcionando sus células es lo que al final va a dar lugar a lo que es usted. Lo mismo con un pez o cualquier otro organismo vivo, que un pez, por ejemplo, primero es un huevo que es fertilizado, luego del huevo surge un alevín muy pequeño, que es esto. Este pescado chiquitito, bueno, este pez pequeño tiene que crecer, o sea, tienen que sumarse, dividirse las células que hay en ese cuerpo, producirse más células para que se vaya convirtiendo el cuerpo en el cuerpo de un organismo inmaduro y luego de un organismo adulto. Y cuando ya se aumentó de tamaño y se llegó al tamaño que se quería, ya se han producido todos los órganos por crecimiento y ya el organismo está desarrollado hasta que está en el nivel adulto y él mismo se puede reproducir. Esta es otra característica interesante de los organismos vivos, la irritabilidad. ¿Qué es lo que siente usted cuando ve esta imagen? Ahora fíjese en esta otra. Cuando ve esa imagen, ¿qué es lo que siente? Respóndaselo usted mismo. Ahora, si ve esta, entonces ve que hay un cambio en su percepción y en su receptibilidad de lo que está viendo. Cuando usted ve a unas serpientes, quizás a muchos la reacción sea de miedo, de repudio, ¿verdad? No, quizás por la apariencia del animal, se ve un animal así bastante agresivo, se ve peligroso. Y cuando usted ve la imagen de un oso panda, incluso mírele la cara a ese oso panda, no es una foto arreglada por Photoshop, no vaya a creer eso, es una foto natural. Y vea la cara de ese animal, se ve un animal con solo verlo, de hecho, como es un mamífero, y usted es un mamífero también, lo ve peludito, entiende que es un animal calentito, lo ve agradable, lo ve de otra forma. Entonces su reacción cambia, ya no es la misma reacción cuando ve a una serpiente. ¿Cómo se llama esa capacidad que tenemos los seres vivos de reaccionar a un estímulo? Se llama irritabilidad. Entonces, irritabilidad se define como la capacidad que tienen los organismos vivos de reaccionar a estímulos del ambiente. Entonces, los estímulos pueden ser, en este caso, como estas son fotografías,
El estímulo en este caso es un estímulo visual, pero constantemente están fluyendo en el ambiente hasta usted estímulos olfativos, estímulos auditivos, estímulos táctiles, ¿verdad? Que usted puede percibir por su piel. Están fluyendo constantemente también estímulos gustativos, o sea, que vienen por todo, que usted los percibe por todos los sentidos. Entonces, los estímulos pueden ser externos, en este caso estas fotografías son externas porque están fuera de nuestro cuerpo, pero las estamos percibiendo con nuestro sentido, o los estímulos pueden ser internos también. ¿Qué pasa cuando usted tiene un dolor, siente un dolor en su cuerpo? Usted reacciona a ese estímulo. Ese estímulo es interno, ya no es externo, porque se generó en el interior de su cuerpo. Y usted reacciona a ese estímulo y busca una respuesta del por qué se siente mal, por qué tiene dolor, y busca aliviar ese dolor. Es lo mismo que usted cuando alguien le grita, usted reacciona de una manera agresiva, porque está recibiendo un estímulo un estímulo muy intenso que hace que usted tenga una respuesta. O sea, si a usted alguien lo empuja, usted probablemente vaya a reaccionar queriendo empujar también a la otra persona. Entonces, todo lo que nosotros los seres vivos hacemos en nuestra vida es el resultado de los estímulos que recibe nuestro cuerpo o que produce nuestro cuerpo y de esa manera nosotros damos una respuesta. Eso se llama irritabilidad y solo los organismos vivos reaccionan a estímulos. Tire una piedra usted a una pared y la piedra no va a hacer nada. Dele una patada a una mesa y la mesa no le va a devolver la patada. ¿Por qué? Simplemente porque no está viva. Entonces, irritabilidad es esa capacidad que tenemos para reaccionar a estímulos. Otra cosa que es importante que lo sepamos desde ahora es que los estímulos pueden variar en cuanto a intensidad. Hay estímulos muy leves, hay estímulos moderados y hay estímulos muy intensos, ¿verdad? Un estímulo leve, por ejemplo, sería que usted perciba en el aire que el aire está un poquito más tibio de lo normal. Un estímulo moderado sería que usted sintiera que el aire lo está quemando un poco su piel. Y un estímulo intenso es que usted, por ejemplo, esté cerca de unas llamas. Y obviamente, si usted está cerca de unas llamas, el aire que va a llegar o que va a fluir hacia usted va a ser muy, muy caliente. Y entonces usted siente muchísima calor. Entonces, incluso puede que esté siendo dañada su piel por ese calor. Entonces también los estímulos varían en cuanto a intensidad. Puede haber leves, moderados o intensos. O pueden ser externos o internos. Mire, por ejemplo, acá otros ejemplos de irritabilidad es, por ejemplo, han visto ustedes que hay en algunas partes del mundo, no en Honduras, pero sí en algunas partes del mundo hay plantas, por ejemplo, que se alimentan de animales, en este caso de insectos. La planta lo que hace es que tiene unas hojas modificadas y en esas hojas modificadas que tiene estas estructuras que parecen dientes, no son dientes, tiene además aquí estas hojas de estas plantas carnívoras, tienen unas estructuras que parecen pelos, no son pelos, porque solo los mamíferos tienen pelo. Tienen unas estructuras como pelitos que se llaman tricomas, parecen unos pelos, aquí en la superficie de la hoja. Cuando un insecto llega, se posa sobre la hoja y roza uno de esos tricomas, entonces se está estimulando la planta por un estímulo táctil, o sea, el cuerpo del animal rozó ese tricoma y ese tricoma está conectado al sistema nervioso y hace que la planta reaccione. Y la reacción es cerrarse. Al cerrarse, se empiezan a producir unas enzimas digestivas aquí adentro de la hoja que empiezan a digerir el cuerpo de este insecto hasta que luego, pues todos sus líquidos pasan a la planta. Eso ocurre mucho porque estas plantas viven o comúnmente crecen en suelos que son muy pobres en nitrógeno. El nitrógeno es un elemento natural que es fundamental para las plantas, para el crecimiento de las plantas. Entonces, cuando una planta
crece en un suelo que es pobre en nitrógeno, lo que tiene que hacer, como en este caso, es capturar nitrógeno del cuerpo de otro ser vivo. Y por eso es que esta planta atrapa insectos y los digiere. Otro ejemplo podría ser los girasoles, ¿no? Se han fijado que los girasoles, no sé si los han visto, pero los girasoles cuando a medida el día va avanzando y el sol se va moviendo, giran, literalmente, giran buscando el movimiento del sol, por eso se les llama girasoles. Ese movimiento de ese girasol es una respuesta a un estímulo, ¿verdad? Que es la luz, sí, la luz que emite el sol. Entonces, la planta empieza a moverse en dirección al sol. Entonces, todo lo que los seres vivos hacemos es una respuesta a un estímulo. Todo lo que hacemos. Otra característica importante de los seres vivos es el movimiento. No todos los organismos vivos del planeta somos muy móviles, o nos podemos desplazar de un lugar a otro, no todos. Pero el movimiento no debe de entenderse solo como desplazamiento. En esta imagen que usted ve, un águila que busca su comida en el agua, pesca peces. Obviamente, como es un animal alado, es un animal que puede moverse y desplazarse de una manera muy ágil, muy rápida y muy eficiente. O sea, el animal se mueve y se desplaza. Hay que entender que no es lo mismo movimiento y desplazamiento. Desplazamiento es cuando un objeto incluso se puede desplazar, un objeto inanimado se puede desplazar. Desplazamiento es el cambio de posición de un objeto o de un organismo vivo de un punto a un punto B, por ejemplo. O sea, es cambio de posición. Eso es desplazarse. Pero moverse implica otras cosas. No es lo mismo desplazarse a moverse. De hecho, las mismas células, que son organismos muy pequeños, se mueven. De hecho, incluso el interior dentro de cada célula de cualquier organismo vivo, hay mucho movimiento en el interior de una célula, inclusive. Ese movimiento es porque, por ejemplo, hay moléculas que están pasando de un organelo a otro, eh, hay estructuras que están reparando la membrana celular, hay movimiento en la etapa reproductiva del núcleo, del contenido del núcleo de la célula. Entonces, el movimiento es perpetuo en los seres vivos. Lo que quiere decir es que los seres vivos somos dinámicos, no estamos estáticos, ¿verdad? Ante la vida y en el día a día. Los seres vivos nos movemos, tenemos un movimiento perpetuo. Incluso dentro de las mismas células hay movimiento. Las mismas células se mueven, ¿verdad? No crea que sus células, necesariamente todas sus células, están estáticas y nunca cambian de posición o nunca se mueven durante toda la vida. No es así. Y hay organismos unicelulares que tienen estructuras incluso especializadas que hacen llamadas cilios o en algunos casos pseudópodos o en algunos casos flagelos, que son estructuras que le sirven a la célula para moverse en el medio acuático donde viven. Ya vimos el movimiento que ocurre en las hojas, por ejemplo, de las plantas que acabamos de ver. Entonces, el movimiento es perpetuo en los seres vivos. Los seres vivos somos seres dinámicos. Bueno, aquí están los girasoles que yo les mencionaba, ¿verdad? Que giran o se mueven en dirección al sol. Entonces, es interesante que usted no puede decir que una planta se desplaza, porque usted nunca ha visto que una planta agarra sus raíces y se va caminando hacia otra parte. No, una planta no se desplaza, por ejemplo. Pero las plantas sí se mueven. Todas las plantas se mueven. Se mueven sus hojas, se mueve el tallo cuando crece, se mueven las raíces cuando crece. Entonces hay movimiento. Y de hecho esos movimientos tienen nombres. En el caso de las plantas tienen nombres. O son nastias, movimientos que se llaman nastias. O hay otra clasificación que no recuerdo el nombre en este momento, de los movimientos de una planta. La reproducción es otra característica de los seres vivos. Solo los seres vivos se reproducen. ¿Qué es reproducirse? Bueno, es bien complejo, pero como hemos entendido, la reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir
perdón, de producir a otros de su misma especie. Producir a nuevos individuos de su misma especie. Eso es reproducción. Entonces, hay dos vías de reproducción principalmente, no las vamos a ver ahorita, pero sí en su momento. Los seres vivos se pueden reproducir de forma asexual, utilizando el mecanismo o la vía asexual, en donde un progenitor es suficiente para producir descendencia. Es decir, no se necesitan dos progenitores o dos padres, solo necesita uno. Y en ese caso, en la reproducción de tipo asexual, los organismos vivos lo que hacen es generar clones de sí mismos. Como en este caso, ese insecto que usted está viendo ahí, se está reproduciendo de forma asexual, por una vía asexual, no necesita a una pareja y lo que está haciendo es produciendo clones de sí mismo, o sea, copias de sí mismo, copias genéticas idénticas de sí mismo. Pero también hay otro mecanismo de reproducción, que es el mecanismo de reproducción sexual, en donde se necesitan dos, un padre de un sexo y otro padre de otro sexo, los cuales producen unas células especializadas llamadas gametos que se unen para formar una célula que se llama cigoto. En ese cigoto se produce un embrión que crece y en algún momento va a dar lugar a un organismo inmaduro que va a crecer y desarrollarse hasta producir a otro de la misma especie. Entonces, la diferencia entre la reproducción asexual, o por lo menos una diferencia que vemos fácilmente entre la reproducción sexual y asexual, es que en la sexual se necesitan dos. Y interesante también que cuando se producen hijos en una reproducción sexual, estos hijos no son idénticos genéticamente a los padres, son una mezcla de los padres, una mezcla genética de ambos padres, de los dos, no solamente de uno. Después vamos a hablar de esto. La adaptación es otra característica y es muy importante porque adaptarse es, conceptualmente hablando, es la capacidad que tienen los seres vivos de cambiar junto con los cambios que se producen en el ambiente y sobrevivir para poder reproducirse después y que la especie se mantenga en el tiempo. Entonces la adaptación es cambiar junto con los cambios del medio ambiente para poder sobrevivir. Entonces, todos los organismos vivos del planeta nos distribuimos en un ecosistema en particular. Y esos organismos que crecen, que crecen y se desarrollan y viven en ese ecosistema están adaptados a las condiciones ambientales de ese ecosistema. Y ahí pueden sobrevivir. Ahora, si una especie no se adapta a las condiciones del ambiente, corre el riesgo de desaparecer, de morir, de no reproducirse y morir. Entonces la especie se perdería en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo muy claro de adaptación. Y esto también es bien importante que lo sepan. Las adaptaciones van en tres vías. Las adaptaciones son adaptaciones físicas, por un lado, fisiológicas, por otro, y conductuales, por otro. Cuando digo que las adaptaciones son, por un lado, físicas, por otro, fisiológicas y por otra, conductuales, me refiero a lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de un oso polar. Los osos polares viven en el Ártico, ¿verdad? Las condiciones de temperatura en el Ártico son de menos 0 grados Celsius, o sea, hace mucho frío. Este animal está adaptado a vivir ahí. ¿Por qué? Bueno, físicamente porque tiene un pelo, el pelo de este animal no es blanco, es transparente, aunque no se ve así. Y la piel de este animal es de color casi negro, es como color marrón oscuro. No es blanco. Se ve así por un efecto de la luz en su pelaje. Pues este animal tiene esa adaptación física, tiene un pelo transparente, tiene una piel oscura y además tiene una capa de grasa bien gruesa en el interior de su cuerpo. Esas son estructuras que se pueden tocar que hacen que el animal esté adaptado a vivir ahí. Ahora, ¿cómo se conecta esa adaptación física a la adaptación fisiológica? Cuando yo hablo de adaptación fisiológica me estoy refiriendo a el funcionamiento del cuerpo, cómo funcionan
sus tejidos y sus órganos para que ese animal esté adaptado a vivir ahí. Entonces, la adaptación fisiológica consiste en lo siguiente: el poco calor que percibe su piel es retenida porque la piel es retenida de manera muy, muy eficiente porque la piel es oscura. Recuerde que todo lo que es oscuro retiene más calor. Y la capa de grasa muy gruesa que tiene está diseñada precisamente para retener el calor de manera muy eficiente. Entonces, es una adaptación fisiológica. O sea, cómo funcionan esos tejidos para que el animal pueda retener calor. Y la adaptación conductual es la siguiente. El animal sabe, por ejemplo, que en un día muy frío no puede andar caminando perdiendo calor. Porque si en un día muy frío, en una tormenta muy fría, el animal anda caminando y pierde demasiada calor, se va a morir. Entonces el animal sabe, entiende que cuando hay demasiado frío, lo que tiene que hacer es detenerse, empezar a excavar en la nieve o en el suelo un agujero para resguardarse del viento frío, meterse en ese agujero y quedarse ahí. Eso es una conducta. Eso es una adaptación conductual. El animal sabe que cuando la temperatura se vuelve más fría, tiene que detenerse y resguardarse para evitar morir. Entonces vea que el animal está adaptado a vivir ahí. Lleva todo el tiempo desde que existe en la Tierra, lleva viviendo ahí. Entonces ya tiene bastante tiempo para haber logrado adaptarse. Quizás los primeros osos tenían la piel más gruesa y han cambiado un poco porque pues el clima ha ido calentándose a medida que ha pasado el tiempo. Pero el animal siempre ha vivido en ese ambiente y se ha adaptado durante años, decenios, milenios, se ha adaptado a esas condiciones. Y lo interesante de las adaptaciones es que se heredan, porque las adaptaciones son información que se graba en el ADN de las células. Y esas adaptaciones se heredan. Cuando este animal produce a otros osos pequeños, produce crías, las crías vienen con las adaptaciones que tienen los papás. O sea, las adaptaciones se heredan. O sea, mira, aquí se ve una fotografía en donde hay mucho frío, se observa de muchísimo frío y se ve que el animal está metido ahí resguardándose del frío. Lo mismo otros animales como este Myrmecofaga tridáctila, que es el nombre científico de este, le decimos aquí en Centroamérica oso caballo, no es un oso, es un hormiguero bastante grande, que tiene una adaptación interesante a lo que come. El animal no tiene dientes, es un edentado. ¿Eh? Edentado quiere decir que no tiene dientes. Y es un animal que se adaptó a alimentarse de hormigas, de termitas y de otros insectos, que captura con una lengua muy larga y pegajosa que puede penetrar el suelo o los hormigueros o los termiteros para poder obtener su alimento, y también tiene unas garras bastante poderosas en las patas delanteras que hacen posible que el animal pueda abrir el suelo o abrir los termiteros, abrir los hormigueros, destruirlos para exponer las hormigas o las termitas y así comer y adaptarse. Luego viene la evolución. Bueno, la evolución es una característica que se da en las especies, ¿verdad? En las poblaciones. La evolución se da en las poblaciones. Eso lo quiero dejar claro. La evolución, como dice aquí conceptualmente, son todos los cambios estructurales y fisiológicos que sufre una población. No dice un individuo de una especie, dice una población a través del tiempo. La evolución puede resultar en la aparición de nuevas especies o conducir a la extinción de otras. ¿Cuándo aparece una nueva especie? Una nueva especie aparece con el tiempo, mucho tiempo, y aparece porque las condiciones ambientales siempre están cambiando y esas poblaciones de una especie en particular van ganando adaptaciones que al final, con mucho tiempo, pueden ser miles de años, pueden ser millones de años, hacen que esa especie derive en otra, porque se adaptó de tal manera que ya se convirtió en otra especie. Es un tema bien interesante la evolución. No es como lo ponen en la televisión, ¿verdad?
diciendo que la evolución es el cambio que hemos sufrido los seres humanos, por ejemplo, que antes éramos unos primates muy parecidos a los simios que vemos el día de hoy, y que luego nos fuimos levantando del suelo, nuestras extremidades superiores se acortaron, nuestro cerebro creció y luego nos convertimos en este Homo sapiens que tenemos en la actualidad. No, la evolución no es eso. La teoría evolutiva dice otras cosas, dice demasiadas cosas que no sabemos, ¿verdad? Por lo menos es importante que la gente de biología, en especial, lea lo que es realmente la teoría evolutiva porque lo necesita. Y todos los demás, los que no estudian biología, igual pueden leer lo que es la teoría evolutiva, leyendo los libros de Darwin, por ejemplo, y otros libros más actuales, en donde se explica lo que es la evolución, realmente la evolución de las especies en la Tierra. Es importante por cultura general también. Entonces, con eso hemos hablado de todas las características importantes para la vida, o que determinan, mejor dicho, que un organismo vivo sea diferente a la materia inerte, ¿verdad? Espero que puedan repasar y puedan leer los materiales que ya se les dieron para que vayan avanzando, porque es importante que esta semana ustedes tengan claro esas características de la vida, tengan claro cómo es que la biología ha transformado la forma de vivir de los seres humanos en la actualidad, por todos los avances que se han logrado por investigación en biología, y también que empiece a estudiar lo que es la clasificación de la vida, ¿verdad? Eso también es necesario que lo vaya cubriendo esta semana porque si no se va a atrasar y le va a ir mal. Así que por favor, cubran ese material. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la contesto. De los que están presentes, ¿quién estudia biología? Ok. Steven, ¿tiene alguna pregunta o solo es que contestó la pregunta que yo hice? Sí, solo contesté la pregunta que usted hizo por el momento, no tengo ninguna pregunta. Ok, entonces Steven es uno de los que estudian biología. Sí, es que quiero saber qué estudia cada quien. Por eso es que es importante que en el foro de presentación, allá en el aula, usted se presente para saber, ¿verdad? Qué estudia cada quien y tener una idea más clara de cómo está compuesto el grupo. Dariela. Dariela, ¿tiene alguna pregunta? No, ¿No? licenciado. También usted estudia biología, entonces. Sí. Ah, entiendo, ok. Entonces, bueno, miren, si ustedes avanzan en la lectura esta semana, Eric también. Buen día, Lick. Que le iba a preguntar, Ah, dígame. de la actividad el 3 de febrero, ahorita de la primera unidad. Sí, Usted va a publicarla en el campus, va, porque en el campus a mí no me sale nada todavía en el calendario. sí, no, el calendario ahí está. Sí, el calendario que usted nos puso ahí, sí, ya La actividad lo no. tengo a mano, ajá, pero en el No, campus no. la actividad no, porque la actividad le va a aparecer el día que dice ahí, disponible a partir de ese día les va a aparecer. Ah, no, que en el campus en el calendario no me sale todavía, por eso le pregunto. Ese día va a Sí, ser claro, en el en la hora de la clase. eh, exactamente, a Ah, la hora ok, de clase, para que ok, usted no pierda otra hora, sino que es a la hora de clase. ok, Sí, gracias. en el campus todavía no está disponible la actividad porque se va a poner disponible hasta que ya la vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, les decía, avancen con la lectura porque hay muchas cosas que yo puedo ayudarles a entender una vez que ustedes ya han leído. Y otra cosa es que es importante que usted pregunte, o sea, no se quede con dudas, porque al momento del examen, usted puede hacer el examen de manera exitosa,
si ha leído, si se ha dado el tiempo de leer todo el material, si ha estado en las videoconferencias y si tiene alguna duda, la ha hecho, ha preguntado y ha despejado la duda. Yo con todo gusto despejo las dudas que cada quien tenga. Ya saben cuáles son los medios para preguntar y yo voy a estar pendiente de revisar para contestar sus dudas. Entonces, bueno, aprovechemos el tiempo, aprovechemos esta semana. Recuerde que por la tarde yo tengo otra clase y la videoconferencia que grabe con ellos también se las voy a subir a ustedes, ¿no? Para que vayamos avanzando en el contenido, en las explicaciones. Bueno, recuerden entonces que la presencia en las videoconferencias no sustituye la lectura y que es obligatoria, es necesario que usted esté presente. Con eso me despediré el día de hoy. Atentos a cualquier aviso que yo les haga al chat o al aula. Y bueno, que tengan buen provecho, buena tarde, buen día y nos veríamos hasta el lunes que viene en la siguiente videoconferencia. Buen provecho, Lick. Feliz tarde. Muchas gracias igual. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego. Feliz Saludos. tarde. Gracias igual.